Continuemos con nuestro estudio del libro de los Hechos. Gracias al jefe de hogar por esta oportunidad de poder abrir las puertas de su hogar para poder compartir la palabra y poder seguir animándonos en tiempos de cuarentena, en tiempos difíciles, en tiempos de prueba. Fíjese que la iglesia primitiva enfrentó tiempos de prueba. Si nosotros lo miramos aquí en el libro de los Hechos, todo comenzó en Hechos 3 con un milagro. Todo comenzó con la sanidad de un cojo. Al final esto molestó profundamente a las autoridades. La predicación apostólica provocó más de 10.000 conversiones, por lo menos ya la iglesia primitiva a esos tiempos ya tenía más de 10.000 a 12.000 personas. Y en ese momento las autoridades se resintieron y tomaron preso a Pedro, a Juan, y lo enfrentaron en este caso con el Sanedrín. La pregunta que yo me hago es, ¿cómo te sentirías tú? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si estamos enfrentando una prueba como esa? Dios está con nosotros. Hemos visto, nota bien que en Hechos capítulo 2 hemos visto el poder de Dios. Hemos visto de que Dios descendió, en este caso en la forma del Espíritu Santo, como una llama de fuego. La palabra se predicó poderosamente. En ese momento se hablaron en lenguas y sucedieron muchas cosas sobrenaturales. Después la predicación apostólica nos mostró también acerca de un cojo, cómo este fue sanado, y tú te vas dando cuenta que están pasando cosas maravillosas. Sí, no hay problema. Van pasando cosas maravillosas. Van pasando cosas trascendentales. Y ahora, estos hombres caen presos. ¿Cómo se sentiría usted, mi hermano? ¿Cómo se sentiría usted? Incluso los amenazan. Allí quedamos nosotros la semana pasada, cuando el concilio aparta a Pedro y a Juan, conferenciaban entre sí, dice el versículo 15, Hechos capítulo 4, verso 15, y en ese momento, dice en verso 16, si quieres seguirme ahí, abre la escritura, Hechos capítulo 4, verso 16, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moraban en Jerusalén, y no lo podemos negar. Note bien, ellos están sufriendo pruebas y es una prueba injusta. Ellos están enfrentando problemas y ellos no merecían estos problemas. Ellos le hicieron bien a una persona, ellos estaban siendo fieles al Señor, ellos estaban haciendo lo correcto, pero no te extrañes que por hacer lo correcto al enemigo le moleste y vengan los problemas. Y vengan las pruebas. No podemos negar. El diablo nunca trató de negar el poder de los apóstoles. Lo que el diablo trató de hacer, si tú te fijas muy bien, versículos 17 y 18, ellos querían minimizar el nombre de Cristo. Eso es lo que realmente le molestaba. Nota muy bien que la iglesia primitiva se congregaba cada primer día de la semana, partían el pan en las casas, ellos cantaban alabanza, ellos se juntaban a orar, la iglesia hacía muchas actividades, pero ninguna de esas cosas violentó al enemigo, violentó a las autoridades judías. Pero cuando ellos comenzaron a predicar de Jesús, ahí comenzó el problema. Ahí comenzó el problema. Y en ese mismo momento vemos que le llamaron, verso 18, donde terminamos la clase pasada, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que realmente le molestaba? ¿Qué es lo que le molesta realmente al diablo? ¿Le molesta que nosotros nos reunamos, que nos juntemos a orar? Al diablo le molesta que hablemos de Cristo. Ahora, una reflexión que yo estuve haciendo toda la semana por la respuesta de Pedro. Si tú te fijas muy bien, versículo 17, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Qué increíble que a la iglesia primitiva había que amenazarla para que no predicara a Cristo. Y a la iglesia de Cristo del siglo XXI hay que amenazarla para que predique a Cristo. Hay que llamarle la atención a la gente para que predique. Eso yo lo encuentro increíble. A ellos tenían que taparle la boca y amenazarlo para que no lo hagan.
Y a nosotros, por favor, hermanito, predica a Cristo, haga contacto, hable del Evangelio. Tenemos que rogarle a la gente para que predique. A ellos tenían que amenazarlos para que no predicaran. Qué increíble la diferencia de la iglesia. Qué increíble la diferencia de los cristianos del primer siglo, que tenían que hacerlos callar para que no siguieran hablando. Y los cristianos de hoy en día nos escondemos, no queremos hablar, nos da temor, no nos preparamos, no tenemos ninguna pasión por el crucificado. No tenemos ninguna pasión por el Señor. Es increíble eso. Y muchas veces creemos que somos como ellos. Por lo menos aquí hay una diferencia que yo noté. A ellos se les tenía que pegar para que no predicaran. A nosotros se nos tiene que chicotear para que prediquemos. Se nos tiene que chicotear. ¿Cómo yo sé todo eso? Porque mire la respuesta que van a dar ellos. Y esta es una respuesta muy contingente al momento que vivimos, porque versículo 19, y comienza la lección de hoy día, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Notan lo que está diciendo la palabra aquí, Hechos 4:19? ¿Te vas dando cuenta cuál es el punto realmente? El cristiano, nota bien, no era legal, no había ninguna ley en ese momento que prohibiera predicar a Jesús. No había en ningún código penal, por si acaso está prohibido predicar a Jesús, supuestamente. Pero si tú te fijas muy bien, la imposición insidiosa del diablo hacía que el predicar a Jesús fuera algo malo. Fuera algo malo. Y aquí no era un tema de que si era la ley o no era la ley. No, el punto era de que si era justo o no era justo obedecer a Dios antes que cualquier cosa. Y esa es la problemática que el cristiano tiene que verse enfrentado constantemente en la vida. Por lo menos para Pedro y para Juan era en cuanto a la predicación del Evangelio. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos sido hoy en día bombardeados por el tema ¿qué hacemos? ¿Hasta dónde llega el límite? ¿Hasta dónde el cristiano debe obedecer lo que dice el hombre? ¿Hasta dónde el cristiano debe obedecer a lo que dicen las autoridades? Hay gente que dice hoy en día, debemos cuidarnos, y yo digo amén. Debemos respetar las leyes de los gobiernos, y yo digo amén. Pero ¿qué pasa si esas leyes nos están pidiendo ir más allá de lo que son los mandamientos de Dios? ¿Qué pasa si esas leyes nos están pidiendo de que no hagamos las cosas que como cristianos estamos acostumbrados a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Hay países, por ejemplo, de que las Biblias se han sacado de las bibliotecas, de los colegios, que no se puede hacer una campaña públicamente, que no se puede hacer un puerta a puerta, que no se puede hacer un casa por casa, y porque la ley dice eso, entonces yo me tengo que someter a eso y no vamos a predicar a Cristo. No vamos a hablar de Jesús, no voy a orar entonces cuando estoy en el colegio y tengo que dar gracias por mis alimentos, o estoy en un lugar público, no voy a dar gracias para no atentar con la fe de los demás. Porque ese es el punto aquí que está en discusión para ellos. Los hombres, las autoridades más grandes que había en ese momento, recuerde quiénes estaban reunidos. Estaban reunidos los principales, las autoridades romanas, o sea, judías. Estaban allí los sacerdotes, estaban allí los escribas, estaban allí los saduceos, estaban allí la cúpula mayor del liderazgo de los judíos. Y todos esos hombres les decían, no prediquen, no prediquen, no prediquen. Por si acaso esto va a ser una escalada, que yo lo empecé a mirar en el libro de los Hechos y ya lo estoy analizando, esto va a ser una escalada. Aquí en Hechos capítulo 4 lo amenazaron. En Hechos capítulo 5 los azotaron. En Hechos capítulo 6 los apedrearon y mataron a Esteban. O sea, va a ser una escalada de violencia. Para que usted entienda que el diablo no se va a detener. Para que ustedes, no, si no importa, si callemos, si no. Imagínate en ese momento Pedro y Juan, yo te lo voy a decir de esta manera, que lo pensé. Imagínate Pedro y Juan le hacen caso a la autoridad. No, cerremos la iglesia, no, hermano, no vamos a tener problemas con el gobierno. No vamos a tener problemas con la autoridad, no prediquemos más de Cristo, no hagamos problemas. No, cada uno lleve su fe en su corazón nomás y vea usted cada uno cómo lo hace nomás. Imagínate la iglesia hubiese tomado esa decisión. ¿Hasta dónde hubiésemos llegado? ¿Hubiera habido iglesia hoy día? Lo más probable es que no hubiera habido iglesia. Lo más probable es que si hubiésemos tomado el camino de seguir lo que el hombre decía, lo más probable es que la iglesia hubiese desaparecido en esa misma generación. Gracias a Dios que ellos no tomaron esa decisión. Gracias a Dios que ellos desafiaron lo que el hombre decía.
Gracias a Dios que ellos fueron valientes, aun cuando los amenazaron. Juzgad ustedes si es justo delante de Dios. ¿Ustedes se creen sabios? Le está diciendo Pedro y Juan. ¿Ustedes que juzgan las cosas espirituales? ¿Ustedes que leen la ley de Moisés? ¿Ustedes que se dicen que son sabios justos? Juzguen entonces y díganme, ¿a quién tenemos que obedecer? Porque este mandamiento de predicar el evangelio no me lo dio un hombre, no me lo dio un líder, no me lo dio un pastor, no me lo dio un evangelista, no me lo dio una persona. Este mandamiento de predicar me lo dio el Señor. ¿A quién tengo que obedecer yo? ¿A quién tiene que obedecer usted? ¿Cuál es el límite de nuestra obediencia, hermano? Esa es la pregunta que se hace en esta porción bíblica. ¿Tenemos que obedecer a los hombres? Sí, en lo posible. ¿Tenemos que ser respetuosos a las leyes? Sí, en lo posible. ¿Tenemos que hacer lo que dicen nuestros gobernadores? Sí, en lo posible. Pero ¿cuál es el límite? Cuando ellos nos piden algo que va en contra de la voluntad de Dios, entonces tú no tienes que obedecerlo. Juan no lo hizo, Pedro no lo hizo. No tienes que obedecerlo. Incluso da un argumento mucho más potente, porque en el versículo 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Cómo me puedes callar? Dice Pedro al Sanedrín. ¿Cómo puedes intentar callarme? No puedo dejar de decirle a la gente lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que he visto, lo que he oído. No puedo dejar de decirle a la gente lo que soy. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema de hoy en día? ¿Por qué nosotros no predicamos a Cristo? ¿Por qué no tenemos esta pasión? Porque se nos está olvidando lo que hemos visto y lo que hemos oído. Se nos está olvidando. Se nos está olvidando lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nos hemos acomodado con una clase de cristianismo, un cristianismo que no sorprende, un cristianismo que no asombra, un cristianismo que no cambia, un cristianismo de comodidad, un cristianismo que no afecta en lo radical, y por eso yo no le quiero hablar a la gente. ¿Para qué si soy una persona tal cual como la otra? Vivo igual, tengo los mismos pensamientos, tengo el mismo carácter, tengo los mismos hábitos, hablo igual, me comporto igual, me visto igual, soy igual que ellos. ¿Qué voy a hablarle yo de diferencia, del cambio, si todavía ni siquiera yo cambio? Pero mira la vida de Juan, mira la vida de Pedro, hombres del vulgo. Recuerde que lo habíamos visto anteriormente, versículo 13. Eran hombres vulgares, no sabían ni leer ni escribir, hombres sin letra, hombres sin educación, hombres que no tenían preparación, hombres que lo único que tenían era el deseo de predicar a Cristo. Si para predicar a Cristo, hermano, tú no tienes que tener preparación, tú no tienes que tener estudio, tú no tienes que tener aptitudes, capacidades sobrehumanas. Lo único que tú tienes que tener es un corazón que esté en sintonía con lo que has visto y oído. Y de eso tienes que hablarle a la gente. De eso usted tiene que hablarle a la gente. De lo que has visto y de lo que has oído. ¿Sabe cuál es el problema? Es que no quiero oír y no quiero retener. ¿Cuál es el problema? Es que no estoy apreciando las cosas realmente como son. No estoy apreciando las cosas realmente como son. Por eso Pedro y Juan lo dicen de esa manera tan simple. 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron. No hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Claro, se hizo un milagro. Estaban haciendo cosas buenas. La sociedad nos puede reclamar a nosotros que hacemos mal, andamos insultando nosotros, andamos engañando nosotros, andamos mintiendo nosotros, andamos golpeando a la gente nosotros, andamos humillando a las personas. No, pero aún así el mundo igual habla hoy en día en contra de la iglesia, habla en contra de Cristo. Aunque no le hacemos mal a nadie, aunque somos gente, en este caso, inofensiva. Pero al diablo siempre le ha molestado la verdad. Y a los que son del diablo siempre le ha molestado que vivamos esa verdad. Por eso no tenían ninguna manera de castigarle, ya que el hombre que se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y ahí termina esta porción. Imagínate, eres tú, Pedro, Juan. Valientemente defendieron a Cristo. Vamos a seguir predicando. Nunca dijeron no vamos a predicar. No nos vamos a moldar a lo que ustedes dicen. Nosotros vamos a obedecer primero a Dios. Lo primero es lo primero. Lo primero es Dios. Después lo obedecemos. Nosotros no estamos diciendo que la iglesia del Señor es una insurrecta con la ley. No. Lo que estamos diciendo es que lo primero es lo primero. Y primero Dios y después la ley. Primero obedecemos a Dios y después lo que dicen los gobernantes. Y después seguimos respetuosamente las otras cosas. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Si la iglesia nunca ha predicado que estamos en contra de la ley. Nunca hemos dicho de que tenemos que sublevarnos en contra de la ley. No.
Pero lo que estamos diciendo es que nuestra primera obediencia, que nuestro primer vínculo, que nuestra primera relación, que nuestra primera lealtad tiene que ser con el Señor. Y si el hombre me va a decir algo, y puede ser un jefe, y puede ser un gobierno, y pueden ser las autoridades, y puede ser un familiar, y puede ser un amigo, porque el diablo ocupa todos los agentes posibles para poder evitar que la palabra sea predicada y poder evitar que la iglesia siga perseverando. Puede ser el que sea. Y siempre la pregunta va a ser la misma. ¿Quién es más importante para ti? ¿Quién es más importante para ti? Por eso siempre decimos que no logro entender por qué muchas veces los cristianos deciden dejar de congregarse por el trabajo o por distintas responsabilidades. En ese momento deberían acordarse de Pedro y Juan. ¿A quién hay que obedecer? No, pero es que me falta platita, es que el trabajo, es que lo que sea, primero Dios, antes hay que obedecer a Dios y después obedezcamos a los hombres. No hay ningún problema. Es que vamos a ir al miércoles al estudio, hay que obedecer a Dios y después a los hombres. Es que vamos a hacer esta actividad de evangelismo, de benevolencia, de lo que sea, o cualquier servicio que se trate de Dios, hay que obedecer a Dios primero y después a los hombres. Esa es la escala correcta, de espiritualidad que debemos vivir como iglesia. Primero Dios. Primero Dios. No lo estoy diciendo yo, no es lo que proclamo yo, es lo que Pedro y Juan un día, inspirados por el Espíritu Santo, dijeron cuando había una multitud de lobos rapaces que estaban todos ahí esperando para masacrarlo. Y aún así no tuvieron miedo. Y lo dijeron. A uno a veces le dicen, hermano, mira, ¿te podéis quedar a hacer hora extra? Ah, es que tengo estudio. ¿Pero de cuánto estamos hablando? Y por ahí el diablo entra. Ah, y justo tengo que hacer. ¿Y de cuánto estamos hablando? Ah, y no te das cuenta. Como el enemigo empezó a buscar la estrategia. Oh, justo tenía visita. Tenía un plan. Oh, justo me salió algo. Ve que siempre hay algo, ¿no? ¿Cierto que así? Siempre pasa algo. Siempre viene alguien, siempre llama a alguien, siempre pasa algo, una calamidad. Siempre. ¿Por qué? Porque el diablo ve la debilidad, como en el National Geographic, y comienza a ver la debilidad, y el león se especializa a ver a los débiles, y el león capta a los débiles, y se come a los débiles. Lo ve la debilidad. Por aquí voy, dale. Pero ¿cómo estaba Pedro y Juan? Fortalecidos. El león no lo iba a atacar por ahí. El león no los iba a atacar por ahí. No, nosotros vamos a seguir predicando. Los vamos a matar, vamos a seguir predicando. Los vamos a matar. Juan va a perder a su hermano, capítulo más allá. Le van a cortar la cabeza a Jacob en el capítulo 12. Da lo mismo. Esteban va a morir apedreado. Da lo mismo. Esa es la pregunta que tengo que hacerme yo. Esa es la pregunta que tiene que hacerse usted. Cuando llegue la hora de los que hubo, ¿qué va a responder? ¿Cierto? Ahora, me pregunto esto porque vamos a pasar a la próxima sección. ¿Qué haría usted si lo amenazaron, lo pusieron preso, le intimaron que no predicara a Jesús? Imagínate la tremenda oposición. Estamos hablando de la iglesia enfrentando los primeros problemas. Recuerde que los primeros problemas sucedieron por los judíos. Por los judíos resentidos, por el diablo que está usando, en este caso, a la misma cúpula religiosa. La misma cúpula religiosa que quería acabar con la vida de Cristo y lo mató, pero él resucitó. La misma cúpula ahora que está amenazando a Pedro y a Juan. Esa misma cúpula que era muy seria, va a seguir una escalada de violencia. Va a seguir una escalada de violencia. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo ante los problemas? ¿Sería tentado usted tal vez a llorar? Ah, me están persiguiendo, es que tengo tantos problemas, es que mira, me van a matar. ¿Estaría dispuesto a quejarse? ¿Cuántos no se han quejado? Hoy si estoy sirviendo a Dios, ¿y por qué me pasan estas cosas malas a mí? ¿Y por qué me quieren matar si yo estoy tratando de hacer lo bueno? Señor, ¿por qué yo? ¿Qué hice de malo? ¿Me estás castigando? Si usted se fija, podríamos haber reaccionado con cualquiera de esas actitudes, llorando, lamentando, huyendo, dejando todo de lado, cuestionando, o lo que sea. ¿Sabe lo que hicieron Pedro y Juan? Y yo quiero darte tres claves que vamos a encontrar
en la porción bíblica de Hechos capítulo 4, del versículo 23 al versículo 31, tres cosas que deben hacer los cristianos cuando se enfrentan problemas. Tres cosas. ¿Está enfrentando usted problemas? Aprende estas tres cosas. ¿Se siente usted atribulado? Aprende estas tres cosas. ¿Se siente que usted está desanimado? Aprende estas tres cosas. Tres hombres inspirados por Dios que estaban siendo perseguidos, amenazados, que le pusieron casi el látigo, la espada al cuello para intimarle a que no predicaran a Jesús, hicieron estas tres cosas. Tres cosas. Ayúdenme. Versículo 23. Primera cosa, ¿qué hicieron ellos? Hechos 4:23. ¿Qué hicieron ellos? Tres cosas que hacen los cristianos cuando enfrentamos tribulaciones. Tres cosas importantísimas. Dice allí, y puestos en libertad, ¿qué hicieron? Vinieron a los suyos. Y contaron todos los que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué hizo Pedro y Juan? Dígamelo, por favor, dígame. ¿Qué hicieron ellos? ¿Se resintieron? ¿Se alejaron? ¿Cuestionaron? ¿Se sintieron terrible? ¿Todo mal? Ellos se refugiaron en los hermanos. ¿Sabe que hay una estrategia terrorífica del diablo? ¿Sabe cuál es la estrategia terrorífica del diablo? El aislarnos, el hacernos sentir solos, el hacernos sentir desconectados, el hacernos sentir que no le importamos a nadie, que no valemos nada, de que no contamos con nadie, de que siempre estamos enfrentando las cosas solos. Por lo menos Pedro y Juan pueden haberse visto tentados a esa clase de sentimientos, de pensamientos, pero ellos me enseñan a mí, vinieron a los suyos, se refugiaron en sus hermanos. Cuanto más problemas ellos tenían, más se juntaban, más pasaban tiempo juntos. Porque cuando la manada está unida, entonces puede enfrentar al enemigo, puede enfrentar al león. Pero cuando la manada está desunida, cuando tú estás solo, cuando tú estás aislado, cuando tú estás en un lado solo y la manada está en otro lado, entonces viene el león y se lo come. Eso es lo que está pasando. Juan lo sabía de inmediatamente, Pedro lo sabía de inmediatamente. Hay gente hoy en día que es tan soberbia, hay gente hoy en día que es tan orgullosa que piensa que puede vivir la vida cristiana solo. No, yo no necesito a nadie, yo soy fuerte, yo estoy bien, no necesito de otras personas. Y yo leí un pensamiento que a mí me dejó mal, muy mal. De verdad, cuando yo leí ese pensamiento dije, wow, muchas veces hemos sido tan soberbios. Porque decía ese pensamiento, decía ese autor, si tú, y medite lo que voy a decir, si tú crees que no necesitas a nadie, si tú crees que no necesitas conectar con otro, si tú crees que no necesitas el estímulo y el apoyo de otros hermanos, de la iglesia, de otras personas, entonces ¿cómo debe tenerte de derrotado el diablo que ni siquiera puede ver? ¿Cómo debe tenerte de cegado el diablo que no puede ver lo que está pasando a tu alrededor? ¿Cómo debe estar tan destruido que no te das ni cuenta que lo necesita? No te das cuenta ni que lo necesita. Hay gente que está tan cegada que no se da cuenta, y yo lo pensé toda la semana, he estado pensándolo. ¿Cómo la gente se cree fuerte? ¿Cómo la gente se cree en control? No, si estoy bien, ve que usted le ha preguntado a los hermanos, ¿cómo está? No, estoy bien, estoy súper bien. ¿Serio? ¿Y dónde está la manada? No, la manada está por allá, y tú acá y yo solo. Sí, pues yo estoy súper bien. Y no te das cuenta que a lo mejor el enemigo te tiene, pero ya te está devorando la mitad del brazo ya. Ya te tiene listito en el plato. Y no nos damos cuenta. ¿Sabe lo que hacía la iglesia primitiva en medio de los problemas? Más reunión. Más comunión. Mucho más. Si esto es una cuestión súper simple, hermano. Es súper simple. ¿Y sabe lo que hacían ellos? Verso 24, miren. Segunda cosa. No solamente buscaban la comunión cristiana, que es importante, hermano. La gente desprecia hoy en día la comunión, el estímulo, el pasar tiempo juntos, el poder descargar nuestras cargas con los hermanos. Pedro y Juan cuentan sus problemas. Pedro y Juan se abren. Pedro y Juan cuentan lo que le pasa. Están diciendo la verdad. Ellos son débiles. Alguien puede decir, ¿cómo?
Pedro y Juan necesitando apoyo, sí, Pedro y Juan necesitando apoyo. El mismo que se paró en Pentecostés, sí, el mismo que se paró en Pentecostés necesitaba hablar, necesitaba contar sus problemas, necesitaba que lo escucharan, necesitaba descargarse. Sí, lo necesitaba. ¿Pero para qué? ¿Para calumniar, para murmurar, para hablar mal de otro? No. Versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, mire, ahí está la iglesia reunida, que la iglesia estaba ahí preocupada de esto, alzaron unánime la voz y dijeron. Segunda cosa que hacen los cristianos cuando están enfrentando problemas. ¿Qué hacemos? Oramos. Pasamos con los hermanos, conectamos con las personas. El cristiano no es una persona aislada. El cristiano no es una persona que se cree que puede solo, que no necesita a nadie. El cristiano necesita del estímulo, el cristiano necesita del apoyo, el cristiano necesita de sus hermanos, pero sobre todo el cristiano necesita de la oración. Me gusta esta reunión. Está pasando un problema, viene persecución y ¿sabe lo que hace la iglesia? Ora. Se reúnen a orar. Eso es lo que hace la iglesia. Se reúne a orar. ¿Estamos enfrentando problemas? Oremos, hermano. Estamos enfrentando tiempos de pandemia, dediquémonos más a orar. Estamos enfrentando situaciones complicadas, crisis económica, crisis sociales, la gente tiene miedo hoy en día, dedíquese más a conectar con su hermano, dedíquese más a orar con su hermano, dedíquese más a entregar sus cargas a Jehová y se va a dar cuenta que van a suceder cosas poderosas. Mira lo que está pasando aquí, versículo 24 en adelante, cuando ellos oran, versículo 24, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. ¿Por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigio mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Verso 31. Cuando hubieron orado, mira lo que sucedió. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Dios fue capaz de mover la tierra. La iglesia primitiva era una iglesia poderosa en la oración. Era una iglesia unida en la oración. Cuando ellos oraban, la tierra temblaba. Acuérdate que también un día estaba Pablo con Silas en Hechos 16 y estaban alabando y orando al Señor. Y también una cárcel se removió. Hubo un gran terremoto. Cuando la iglesia ora, la tierra tiembla. Es así de poderosa la iglesia en las manos del Señor. Es así de poderoso el cristiano cuando pone sus cargas delante del Señor. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y no estoy dejando la parte del versículo 31 en alto, sino que queremos también aprender la tercera cosa. ¿Cuál es la tercera cosa que los cristianos hacen? ¿Te das cuenta de lo que están haciendo los apóstoles y los cristianos que estaban reunidos en esta asamblea? ¿Te das cuenta de lo que están haciendo? Lo más probable es que cuando yo leí este pasaje, lo más probable es que tal vez los que sean conocedores de la Biblia, esto era lo que decía Salmos capítulo 2. Porque Salmos capítulo 2 decía lo que hicieron contra tu Cristo. Y es una cita y una referencia explícita al Salmos capítulo 2. ¿Cierto? Pero recuerden que ellos no tenían una Biblia como la tiene usted. Ellos no tenían la Biblia, ellos andaban cargando la Biblia. Los copistas y gente muy rica era la única que tenía acceso a poder tener los manuscritos copiados. Pero el común denominador de la gente no tenía acceso a la Biblia. Entonces, si ellos pudieron citar tan textualmente y tan claramente, ¿sabe qué es lo que pasó? Es que ellos tenían la palabra en su corazón. Ellos tenían la palabra en su corazón. Y esa es la tercera cosa que debemos hacer para poder enfrentar las pruebas. Conectamos con los hermanos, nos dedicamos a orar, pero sobre todo nos dedicamos a poner la palabra en el corazón. Nos dedicamos a poner. Ellos citan la Escritura, ellos conocen la Escritura, ellos saben de lo que están hablando, ellos son gente llena de la palabra. ¿No te acuerdas cómo Jesús se defendió de Satanás el diablo cuando él lo llevó a la transfiguración? Escrito está, escrito está, escrito está. Así se defendió Jesús. Jesús se defendió con la palabra.
Y hoy día, ¿cómo se defiende la gente? Hoy día la gente no se defiende. Hoy día la gente no toma la Biblia. Hoy día la gente no se dedica a estudiar este texto sagrado. Ellos ni siquiera tenían tiempo o no tenían ni siquiera los recursos para estudiarlo. O sea que ellos en un momento lo estudiaron, en un momento se lo leyeron, en un momento fueron tal vez a la iglesia, se lo dijeron y eso quedó grabado completamente en su corazón. Nunca más se olvidaron de esto. Pero como hoy día nosotros tenemos todo, andamos hasta con la Biblia en el celular, andamos con la Biblia en el computador, nos confiamos tanto que creemos que la palabra de Dios está en todos lados. Mira, la tengo aquí, la tengo aquí, la tengo aquí. ¿Sabes cuál es el problema? Que no la tiene aquí, que es donde más importa. Aquí tiene que estar. La tenemos en la tele, la tenemos en el YouTube, la tenemos en el Facebook, la tenemos en todas las aplicaciones, pero no la tenemos aquí, que es lo que más debería importar. Que tuviésemos la palabra en el corazón, que estuviera grabada con fuego en tu corazón. A ver, ¿dónde era eso que decía? A ver, ¿cómo eso? Eso por ahí en la Biblia que dice. Y no nos damos ni cuenta cómo la palabra, ni siquiera damos vergüenza como cristianos. ¿Cierto? Porque yo me imagino un médico hablando, no, a ver, así como yo estudié, o un mecánico, bueno, no sé cuál llave era, pero a ver, no, tú no llevarías un auto, un mecánico así, ¿cierto? Yo no creo que llevaría un auto, un mecánico que no sepa cuáles son las llaves. ¿O no? Lo más probable. No irías a un juicio a un abogado que no se sabe las leyes, ¿cierto? Lo más probable que usted no iría a atenderse con un abogado que no sabe las leyes ni que terminó la carrera. Lo más probable es que usted no vaya a atenderse con un médico que ni siquiera que sea un chamán, que sea, no, te voy a hacerte una hierbita, te voy a hacerte unos por acá y unos por allá. Lo más probable es que usted no va a ir a atenderse en cuanto a medicina con una persona así, ¿cierto? Pero es increíblemente que nos llamamos cristianos y no tenemos manejo de esto. Es increíble. Es increíble. Para que usted más o menos entienda. Para que usted entienda de lo que estamos hablando. Si lo nuestro es la palabra, deberíamos tener manejo. Es lo que estamos hablando. Por lo menos saber, por lo menos dedicarse a estudiar, por lo menos profundizar, que la palabra quede aquí en mi corazón. Por eso es que viene el enemigo, quita la palabra de su corazón, dice en Lucas capítulo 8, cuando habla de la parábola del sembrador. Y por eso ellos están diciendo todo, ellos la tienen clarita. Note muy bien, la oración que ellos confiesan, hablan de la soberanía de Dios. Ellos reconocen que Dios es creador. Ellos reconocen que Dios está en control de todo. Mira la fe que ellos están diciendo. Dios es soberano, Dios está en control. No es el Sanedrín, no es la amenaza de esas autoridades, no son los soldados los que nosotros tememos al Dios soberano, el Dios que es creador, y no solamente eso, que existe el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Es el Dios que está en control, que como lo decía la profecía bíblica, aunque se opongan a la voluntad de Dios, aunque se opongan a su ungido, aunque se opongan al Cristo, al final dice verso 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dios ya lo sabía. Un Dios omnisciente, un Dios creador, un Dios omnipotente, un Dios en control. ¿Sabes por qué muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua? Vuelvo a decir lo mismo. Porque nos hemos olvidado de lo que hemos visto y oído. Porque muchas veces nos desesperamos, nos desanimamos y damos todo por perdido, porque nos estamos olvidando. Mira la imagen. Mira estos hombres, conectan juntos. Estos hombres están orando. Estos hombres se están dedicando a la palabra. Estos hombres están orando por valentía y ellos la tienen clarita quién es Dios. Ellos la tienen clarita quién es Dios. Ellos la tienen clarita quiénes son sus problemas, los enemigos, los romanos, los judíos, los paganos, los gentiles. Ellos la tienen clarita. La iglesia la tiene clarita. Los gobernadores, ellos la tienen clarita. Ellos la tienen clarita. Pero aunque la tienen clarita, ellos también la tienen clara en quién es Dios. Y esa es la diferencia. Ellos no miraron a esas autoridades. Ellos dijeron, porque verdaderamente, verso 27, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes sí, era un rey. Pilato sí, era un gobernador. Con los gentiles sí, los romanos, los soldados romanos que pusieron la mano en el Cristo. Y el pueblo de Israel, que fue el instigador, sí. Sabemos quiénes hicieron todas estas cosas. Sabemos que era un rey, que era un gobernador, que era todo este pueblo que estaba en contra del Cristo. Pero ellos pensaban que estaban oponiéndose a la voluntad de Dios y no se dieron cuenta que estaban haciendo exactamente lo que Dios quería. Estaban haciendo exactamente lo que Dios quería. Y esto es más maravilloso aún, verso 29, para que ya vamos terminando. Como ellos conectaban con sus hermanos. ¿Estás pasando problemas? Júntate más con tu hermano.
¿Estás pasando problemas? Pasa más tiempo con la iglesia. Conecta, llámalo, si no puedes verlo. Háblale, envíale un WhatsApp, conecta. Dedícate a orar. Dedícate a la palabra. Son cosas espirituales que la iglesia primitiva hacía. Y por eso la tierra temblaba y por eso la iglesia fue tan exitosa. Pero imagínense. Estamos nosotros acostumbrados. Y este yo creo que es el cambio de mentalidad que debe suceder en nosotros. Estamos acostumbrados cuando nosotros miramos problemas. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos problemas? Normalmente, Señor, quítame el problema, por favor. Papito, por favor, ayúdame en este problema. Y estamos especializándonos siempre en pedirle a Dios que intervenga y que nos quite lo que nos pasa. ¿Usted ve esa actitud en ellos? ¿Le están pidiendo a Dios que le quite los problemas? Que vengan más, ojalá. Que vengan más, ojalá, dicen ellos. Da lo mismo eso. Los problemas no son lo más importante. Los enemigos no son lo más importante para ellos. Lo que importa es tener la actitud correcta. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, que con toda valentía, que con toda potencia, hablen tu palabra. No te pedimos que quiten los problemas. Te pedimos que nos hagas más valientes. Ayúdanos a ser más valientes. No te pido que pasen los problemas, no te pido que pasen las dificultades, no te pido que no nos amenacen más, Señor. Nos van a seguir amenazando, van a morir muchos. No te pedimos eso, Señor. La petición de la iglesia primitiva, Señor, no queremos que nos quiten los problemas. Señor, queremos que nos den la fortaleza para enfrentar estos problemas, para ser valientes y predicar tu palabra. Esa era la mentalidad de la gente. Hoy en día nosotros nos hemos especializado a pedirle a que Dios nos ponemos en un lugar pasivo, no queremos hacer nada. Señor, por favor, solucioname la vida. Señor, por favor, llévate mis problemas. Señor, por favor, ayúdame en esto. Señor, por favor, solo no puedo. Y no nos damos cuenta que la petición correcta debería ser, Señor, dame la fuerza para enfrentarlo, sobrepasarlo y ser vencedor en ti. Dame la fuerza para ser valiente y predicar tu palabra. Dame la fuerza para seguir perseverando. Señor, dame la fuerza para tomar decisiones que me acerquen más a ti. Esa es la decisión correcta, la valentía, no la pasividad. No la pasividad, no esperar que Dios nos solucione todas las cosas. No. Usted tiene que tomar decisiones. Usted tiene que decidir por Dios. La gente hoy día está esperando de que Dios sea como una hada mágica que con una varita, ¡pim!, te solucione tus problemas. ¡Pim!, te cambie tus circunstancias. ¡Pim!, te haga más espiritual. Te dé más conocimiento de la Biblia. Te haga más de oración. Te dé amor en el corazón para amar a los hermanos, para perdonarlos, para conectar con ellos. ¿Tú crees que esas cosas van a venir por una varita mágica? No van a venir por una varita mágica. Van a venir por decisiones que tú tomas, por decisiones que yo tomo, por la valentía de querer ser diferente, por la valentía de poner a Cristo y el estándar cristiano en el primer lugar de nuestra vida. Las decisiones vienen cuando nos aferramos a Dios y le pedimos, Señor, danos fuerza para seguir adelante. No quiero que me solucionen la vida. No quiero que me solucionen la vida. Quiero que me den la fortaleza para enfrentar la vida y ser victorioso en ti. Vivo escondiéndome siempre de las cosas. Porque así vive el cristiano hoy en día, escondiéndose. Hoy en día el cristiano vive escondiéndose. Tiene temor, es cobarde. Vive escondiéndose en sus decisiones. Vive justificándose, es que peca, es que soy débil, es que el diablo, es que aquí, es que estoy desanimado, es que me miraron feo, es que me fallaron. Siempre estamos justificando. Siempre estamos justificando. Y no nos damos cuenta que la única petición que deberíamos estar haciendo es, Señor, dame la valentía de enfrentar esto y salir adelante. Dame la fuerza, Señor, de poder sobrepasar esto contigo de la mano. Y lo voy a enfrentar. Y lo voy a vencer. Eso hizo diferente a la iglesia primitiva. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron. ¡Qué precioso! Lo que sucedió en capítulo 4, versículo 8, Pedro habló lleno del Espíritu Santo.
También hemos visto de que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, los apóstoles, cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículo 4. Pero ahora todos los que estaban reunidos, yo no sé quién eran todos aquí, tiene que haber sido una multitud más grande que solamente los 12 apóstoles. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, y qué increíble. Y hablaban con denuedo, otras versiones dicen poderosamente, otras versiones dicen valientemente. Hablaban con denuedo, con valentía, con entereza, con vigor, la palabra del Señor. Y Dios contestó su oración, pues, hermano. Ellos no le pidieron, Señor, ocúltenos para que nada nos pase. Nos están amenazando, Señor, protégenos. No, ellos le dijeron, queremos ir a la primera línea de batalla y queremos seguir predicando la palabra. Y vamos a confiar en tu poder, que tú nos vas a proteger. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que tenemos que seguir haciendo. Y esa debe ser la actitud de combate que la iglesia del Señor debe tener. Una actitud de valentía, una actitud de entereza. ¿Qué hacen los cristianos entonces? ¿Qué aprendimos en la clase del día de hoy? ¿Qué hacen los cristianos? Cuando tenemos problemas, los cristianos nos congregamos más, conectamos con los hermanos. Conectamos con los hermanos. Porque el diablo es un especialista en querer hacerte sentir solo, ¿o no? ¿Cierto que sí? El diablo es especialista. ¿O no? Por ahí, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Es especialista en hacerte sentir solo. Es que mi problema es que estoy solito, es que aquí, es que allá. Y el diablo quiere meterse ahí. ¿Cierto? El diablo quiere meterse y así nos debilita. Así nos debilita. Nos aísla. Conecte. Busque maneras de poder tener contacto con sus hermanos. Busque tener maneras de poder animarse con sus hermanos. Ore. Confíe sus cargas en sus hermanos. La oración del justo puede mucho. Dediquémonos a orar. Y dedíquese a la palabra. Y se va a dar cuenta que va a ser una persona valiente. Va a ser una persona decidida. La tierra tembló cuando la iglesia oró. Cuando la iglesia confió y le entregó sus cargas al Señor. Yo quiero animarte con esta historia. Vamos a dejarlo hasta aquí. Después vamos a estar mirando el corazón de la iglesia. Para terminar ya el capítulo 4 y pasar al capítulo 5. Pero nota los conflictos que está enfrentando la iglesia. Conflictos muy similares a lo que la iglesia del Señor está viviendo ahora. Autoridades que se oponen, persecuciones, juicios, comentarios, presiones. Cosas que vivimos nosotros constantemente. Pero tenemos que responder de la misma manera como respondieron ellos. ¿Cómo? Número 1, dándole primer lugar a Dios. Hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Número 2, conecte. Conecte mucho más con aquellos que te van a ayudar, con aquellos que te van a incentivar a las cosas espirituales. Dedíquese a orar, dedíquese a leer la palabra y se va a dar cuenta que la tierra va a temblar. Porque cuando la iglesia clama y le pida a Dios valentía, Dios le va a dar a la iglesia del Señor valentía. Que Dios nos haga valientes, sobre todo en estos momentos de pandemia. Que Dios nos haga valientes en estos momentos de necesidad. Que Dios nos haga desafiar todo lo que somos y todo lo que creemos. Porque recuerde que debemos obedecer a Dios antes que los hombres. Vamos a orar. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este momento. Gracias a Dios porque hay un lindo grupo de hermanos también que increíblemente se reunió. Y para que Dios nos haga valientes para su voluntad. Mañana nos haga valientes. El viernes nos haga valientes. El día domingo nos haga valientes. Y en cada momento de nuestra vida nos haga mirarlo a Él. El soberano, el Rey de los cielos, el que está en control, el que es eterno. Y no mirar nuestros problemas. Ellos tenían la lucha de ver sus problemas o ver a su Rey. La iglesia primitiva decidió ver a Dios. Y por eso fueron poderosos. Le animo a poder tomar la misma decisión. Y vamos a orar. Vamos a orar